Durante siglos, hemos mirado al vasto abismo cósmico, deseando, adivinando, imaginando. La humanidad no ha buscado solo planetas o estrellas, ha estado buscando algo diferente, algo imposible. Algo que, tal vez, nos cambie para siempre. Las misiones espaciales, desde las primeras ondas hasta los telescopios más avanzados, nos han permitido penetrar más profundamente en la oscuridad del espacio. Desde el Voyager, pasando por el Hubble, hasta llegar al telescopio James Webb, cada avance ha sido un paso hacia lo desconocido. Cada descubrimiento, un indicio de que, tal vez, la respuesta que hemos estado buscando está más cerca de lo que imaginamos. Pero lo que el Webb acaba de desvelar, podría ser mucho más que un simple hallazgo. No es un secreto guardado en las sombras del universo. Lo que el Webb encontró podría ser algo mucho más inquietante. Y aún más, podría ser una advertencia. Un mensaje, tal vez, de una inteligencia superior. Y si eso no fuera suficiente, podría estar vivo. Un objeto llegó hasta nosotros, en un viaje interestelar, 3 de enero Atlas. Al principio, parecía solo otra roca errante cruzando el vacío del espacio. Pero no era una roca común. No solo brillaba, pulsaba. Y no de manera aleatoria. Era un pulso preciso, constante, como un latido. Algo consciente. Y lo que vino después, no fue solo un misterio. Fue una alarma. Una señal que nos decía que estábamos siendo observados, tal vez, incluso, que algo está esperando. El James Webb nunca había observado algo como esto. En una de sus barridas rutinarias por el espacio profundo, sus potentes sensores detectaron un objeto que se movía de manera extraña, algo que no debería estar allí. A simple vista, era solo un pequeño punto de luz, un destello fugaz en medio de la inmensidad del espacio. Sin embargo, lo que parecía ser solo una roca errante comenzó a destacar, como un grito en la quietud cósmica. El objeto, que pronto recibiría el nombre de 3 de enero Atlas, no era como otros cuerpos celestes que hemos estudiado. Al principio, los astrónomos pensaron que era una roca o un asteroide, algo natural, quizás un cometa cubierto de hielo, reflejando la luz del sol. Pero lo que descubrió el Webb cambió todo. Este objeto no reflejaba la luz del sol. La luz que emitía era diferente, provenía del interior del mismo objeto. Y no solo eso, una señal térmica, un pulso constante y preciso, se originaba en su núcleo. No era la firma de una roca fría viajando a través del espacio. Era la firma de algo activo, algo que no podía ser explicado fácilmente. Algo que, por su comportamiento, parecía tener intención. Este descubrimiento, al principio, se catalogó como otro misterio del universo. Pero la pregunta rápidamente cambió de ¿qué es esto? ¿A quién lo envió? Desde ese momento, 3 de enero Atlas dejó de ser solo un objeto. Se convirtió en una inquietante señal. ¿Estábamos observando una simple anomalía cósmica o estábamos siendo testigos de algo mucho más grande? La respuesta estaba mucho más allá de lo que podríamos imaginar. A medida que el equipo del Webb comenzó a analizar los datos, la sorpresa se transformó en asombro. 3 de enero Atlas no solo emitía calor, sino que lo hacía de manera precisa, como si estuviera siendo activado. Este tipo de comportamiento no es algo que veamos en cometas o asteroides, que generalmente reflejan o dispersan calor de manera irregular. Este objeto, sin embargo, producía su propia energía térmica, concentrada en un punto específico de su interior. Lo que se descubrió no se parecía a nada que los científicos pudieran identificar en sus registros de objetos cósmicos conocidos. Los objetos naturales, como cometas y asteroides, producen calor debido a la descomposición de su material, liberando gases y polvo. Sin embargo, los pulsos que emitía 3 de enero Atlas eran diferentes, eran consistentes, deliberados, como una máquina que funciona de manera precisa y controlada. La duda comenzó a crecer rápidamente entre los investigadores. Los primeros análisis mostraron que no se trataba de un fenómeno astronómico conocido, como los pulsares o los cuásares. Algo no encajaba. La señal no coincidía con nada en los modelos que los astrónomos utilizaban para predecir el comportamiento de los objetos celestes. Cada vez que los científicos pensaban que habían identificado el patrón, algo los desmentía. Fue entonces cuando el equipo del Webb observó algo aún más desconcertante.
La luz emitida por 3 de enero Atlas no solo era calor, sino que también era energía concentrada en bandas específicas, algo que nunca antes habían visto. Esta luz no se dispersaba, sino que se enfocaba en frecuencias particulares. Los patrones eran tan precisos que recordaban a la forma en que nosotros diseñamos las señales de comunicación. Las señales que usamos en satélites, láseres y naves espaciales. Aquel objeto que se pensaba una roca errante, ahora se transformaba en un enigma imposible de ignorar. Y las preguntas empezaron a multiplicarse. A medida que los científicos profundizaban en los datos, se dieron cuenta de que lo que parecía una simple anomalía se estaba convirtiendo en algo mucho más desconcertante. Los pulsos térmicos que emitía 3 de enero Atlas no solo eran constantes, eran perfectamente rítmicos. Cada intervalo parecía calculado, como si algo dentro del objeto estuviera trabajando de forma meticulosa y controlada. No era el tipo de comportamiento que los astrónomos esperaban de un cometa o un asteroide. Al principio, pensaron que podía tratarse de un error de medición, algo que los sensores podrían haber captado por accidente. Pero después de un análisis más exhaustivo, se dieron cuenta de que este patrón térmico no era una casualidad. El pulso era tan preciso que parecía tener una estructura. Era un ciclo, un latido, una firma de algo que no era natural. Los científicos comenzaron a preguntarse, ¿y si esto no era un fenómeno natural? Al principio, se barajaron teorías más sencillas. Tal vez el objeto estuviera cerca de una estrella desconocida, o quizá reflejaba algo que aún no comprendíamos. Pero ninguno de estos escenarios explicaba la regularidad del pulso. Los científicos del equipo de Webb se encontraron ante una situación sin precedentes. Este objeto, 3 de enero Atlas, parecía estar activo. Estaba enviando una señal, aunque nadie sabía hacia dónde. El siguiente paso fue estudiar la luz que emitía. Si bien los cometas y asteroides reflejan la luz del Sol, 3 de enero Atlas parecía estar generándola desde su interior. Pero no solo eso, la luz no se dispersaba. Era coherente, concentrada en bandas específicas, como si el objeto estuviera enviando una señal dirigida. Las frecuencias eran similares a las que usamos en nuestras comunicaciones, como las que empleamos para transmitir datos a satélites y naves espaciales. Fue en este momento cuando la posibilidad más inquietante empezó a tomar forma. ¿Y si 3 de enero Atlas no estaba simplemente enviando una señal hacia el vacío? ¿Y si estaba esperando una respuesta? A medida que los científicos comenzaron a intercambiar teorías, un pequeño grupo comenzó a considerar la posibilidad de que este objeto no solo fuera un fenómeno cósmico, sino una forma de inteligencia. Un objeto capaz de emitir señales que, incluso si no eran claramente comprensibles para nosotros, tenían un propósito detrás. Los avances en la investigación estaban llevando a los científicos a un territorio completamente nuevo, un territorio donde las preguntas sobre vida extraterrestre ya no parecían tan lejanas. A medida que los datos se acumulaban, las teorías comenzaron a multiplicarse. Al principio, los astrónomos creían que tal vez estábamos observando una nueva clase de cometa o un asteroide con características peculiares. Pero cuanto más analizaban, más difícil se volvía a encajar a 3 de enero Atlas en cualquier categoría conocida. Una de las primeras teorías que surgió fue la de que el objeto podría ser una forma de vida, una entidad biológica que utilizaba el espacio como su hábitat. Pero este tipo de teoría, aunque fascinante, era difícil de probar sin más evidencia. Entonces surgió una idea aún más atrevida. ¿Y si 3 de enero Atlas no era una forma de vida, sino una máquina, un dispositivo creado con inteligencia avanzada, capaz de generar su propia energía, emitir señales y controlar su propia trayectoria de manera deliberada? Pero la posibilidad de que 3 de enero Atlas fuera una máquina de inteligencia artificial no parecía encajar completamente. Los expertos comenzaban a preguntarse, ¿y si no fuera una nave o una sonda, sino un tipo de vida completamente diferente? Imaginemos una vida basada no en carbono, sino en plasma o campos electromagnéticos. Una vida que no se parece a nada que hayamos visto en la Tierra, pero que aún así tiene conciencia y propósito. Otra teoría que comenzó a tomar forma fue la de que 3 de enero Atlas podría ser una especie de mensajero intergaláctico, un observador que ha estado recorriendo el espacio, realizando un seguimiento de las civilizaciones emergentes. Tal vez no está aquí para interactuar con nosotros, sino para aprender sobre nosotros, como un visitante del futuro,
o una forma de vida de otro sistema estelar que observa en silencio hasta que estemos listos para recibir su mensaje. Estas especulaciones crecieron en número, pero al mismo tiempo, la angustia creció. Si 3 de enero Atlas era algo más que un simple objeto, ¿qué significaba esto para nosotros? La revelación de que 3 de enero Atlas podría no ser un objeto natural obligó a los científicos a reevaluar todo lo que pensaban saber sobre la vida en el universo. Si lo que estábamos observando realmente era una inteligencia, esto no solo cambiaría nuestra comprensión del espacio, sino también de nuestra propia existencia. Durante siglos, hemos buscado señales de vida más allá de la Tierra, pero siempre con la esperanza de que las formas de vida que encontraríamos serían similares a las nuestras, organismos biológicos, quizás en planetas lejanos. Sin embargo, lo que 3 de enero Atlas podría estar sugiriendo es algo completamente diferente. Y si no se trata de una forma de vida como la conocemos, ¿qué pasa si estamos tratando con algo mucho más avanzado? ¿Y si la vida no necesariamente tiene que basarse en el carbono, como nosotros? Tal vez existe una forma de vida basada en energía, plasma o incluso en campos electromagnéticos. Esta posibilidad plantea una pregunta aún más profunda. ¿Y si 3 de enero Atlas no es un visitante ocasional? ¿Y si ha estado observándonos durante mucho tiempo, esperando a que la humanidad llegue al punto en que podamos comprender lo que está sucediendo? Por otro lado, las implicaciones de encontrar una inteligencia no humana nos obligan a replantear nuestra percepción del universo. Hasta ahora, nos hemos visto como los seres más avanzados, los más inteligentes. Pero si 3 de enero Atlas realmente está enviando señales de vida inteligente, ¿qué significa eso para nuestra posición en el universo? ¿Qué otras formas de vida están esperando ser descubiertas? Lo que comenzó como un misterio cósmico podría ser la llave para desatar una comprensión completamente nueva del cosmos y de nosotros mismos. Pero, tal vez, la pregunta más aterradora es, si no estamos solos, ¿qué consecuencias tendrá eso para la humanidad? Con cada nuevo descubrimiento, las preguntas sobre 3 de enero Atlas se multiplican. Hemos pasado de ver este objeto como una simple anomalía en el cosmos a cuestionar todo lo que sabemos sobre la vida y la inteligencia. La posibilidad de que no estemos solos, de que haya algo allá afuera observándonos, nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad y nuestra limitada comprensión del universo. La respuesta a lo que realmente es 3 de enero Atlas podría ser mucho más profunda y compleja de lo que imaginamos. Tal vez sea una forma de vida avanzada, o tal vez un simple mensajero de un ser mucho más grande. O quizás sea un reflejo de algo que aún no podemos comprender. Lo que sí sabemos con certeza es que 3 de enero Atlas no es solo un objeto que pasa por nuestro sistema solar, es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre el vasto universo que nos rodea. Mientras seguimos buscando respuestas, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Estamos preparados para lo que podríamos descubrir? La historia de 3 de enero Atlas no ha terminado. De hecho, puede que acabemos de comenzar el capítulo más importante de todos. Y la única certeza que tenemos es que el futuro de nuestra comprensión del cosmos podría cambiar para siempre.